Bienvenidos a todos a una nueva era de análisis con Python, donde presentamos modelos de ecuaciones de estado, donde construimos y estudiamos diagramas de temperatura o volumen por medio de Van der Waals y gases ideales. Entonces, en este proyecto analizamos diferentes ecuaciones de estado para modelar el comportamiento termodinámico de una sustancia y comparar cómo cada una representa el diagrama temperatura-volumen. Entonces, a través del uso de programas como Python y las herramientas como CoolProp, que tienen bases de datos termodinámicas, exploramos desde los modelos más complejos como la ecuación de Van der Waals hasta los modelos más simples como la de los gases ideales. Entonces, el objetivo de este proyecto es construir y analizar el diagrama de temperatura-volumen de una sustancia mediante el uso de diferentes ecuaciones de estado y herramientas computacionales como Python. Entonces, para esto, pues se implementaron primeramente tres enfoques, los cuales serían pues el modelo del gas ideal, que fue la ecuación secundaria que se escogió libremente, la ecuación de Van der Waals y las propiedades termodinámicas reales obtenidas mediante la librería de CoolProp en Python. Entonces, con esta comparación buscamos pues evaluar la capacidad de cada modelo para representar el comportamiento real de la sustancia, pues especialmente en la región bifásica donde se forma la campana de saturación. El propósito central, pues es también identificar las diferencias en precisión, estabilidad y coherencia física entre los modelos y pues determinar qué tan adecuadamente cada ecuación de estado reproduce fenómenos como el cambio de fase, la transición líquido-vapor y la variación de volumen específico con la temperatura. Entonces, pues este objetivo orienta todo el desarrollo del proyecto y permite fundamentar la pertinencia de las herramientas y métodos utilizados. En primer lugar, se instalaron las librerías necesarias para el proyecto, siendo estas NumPy, Thermo, Pandas, Coolproof, Matplotlib y SciPy, las cuales nos permiten analizar los datos y generar una computación numérica avanzada para las ecuaciones de termodinámica. Iniciamos con una definición de una función que es la Van der Waals de la temperatura, que calcula la temperatura de un gas a partir de su volumen molar y su presión, utilizando la ecuación de estado, volviendo el resultado de la temperatura en Kelvin. Para la siguiente función es la misma ecuación de estado despejada para la presión por medio de una función llamada BW que calcula la presión de un gas a partir de su temperatura y su volumen molar. Esta es la forma estándar de la ecuación despejada para la presión y se devuelve en unidades de megapascales. Para la siguiente, esta función se diseña para encontrar el volumen molar de un fluido en equilibrio en la fase líquida y gaseosa a una temperatura y presión dada, utilizando la ecuación de estado reescrita como un polinomio cúbico en términos de volumen, usando NP poli 1D de NumPy, que crea un objeto que representa este polinomio tomando la lista de coeficientes en orden descendente de la potencia de volumen. Y el atributo .r calcula y devuelve las raíces del polinomio eh, para luego ordenar las tres raíces reales por medio del punto sort y asignarlas a raíces ordenadas a las tres variables de volumen del líquido, que es la raíz más pequeña, el volumen del gas para la raíz más grande y el volumen de eh, líquido gas, que es la raíz intermedia, devolviendo las dos raíces físicamente relevantes. Se determina la función, la presión de saturación, que calcula la presión de un fluido puro a una temperatura dada, utilizando la ecuación de estado de Van der Waals, junto con el criterio de igualdad de áreas de Maxwell, para encontrar la presión correcta a la cual coexisten el líquido y el vapor. Se usa el método numérico de Newton por medio de el punto Newton
para encontrar la raíz de la función auxiliar. Seguido de esto, se realiza la llamada de una función de desaturación que está diseñada para calcular la temperatura de saturación de un fluido puro cuando se conoce la presión. Esta función invierte el cálculo de la presión de saturación en el método de Newton y itere sobre el valor de la temperatura hasta que la diferencia entre la presión y la presión calculada sea insignificante. Utilizando búsqueda de raíces y la presión de saturación de Maxwell. Seguido de esto se calcula los volúmenes molares de líquido saturado y vapor saturado a lo largo de un rango de temperaturas. Se genera un bucle de las listas BL-list y BG-list que contienen los datos necesarios para dibujar la campana de saturación. Y por último, se genera el código con la ecuación de Van der Waals para realizar la graficación de la campana junto con los volúmenes encontrados. Entonces, presenta las funciones utilizadas anteriormente junto con la librería de Matplotlib que nos genera un diagrama de temperatura versus volumen basado en la ecuación, mostrando la campana de saturación e isotérmicos específicos, donde hay un bucle principal que itera sobre cada temperatura definida en temps. Para cada temperatura eh, se quiere trazar una línea que representa el proceso de cambio de fase a presión constante. Estas líneas trazan la campana que separa las regiones de una sola fase, líquido y vapor en la región bifásica. Y pues por último se muestra el diagrama. Como segunda ecuación de estado que utilizamos, decimos utilizar la ecuación de gas ideales. Para evitar futuros problemas, volvimos a llamar a las antes librerías mencionadas como NumPy, SciPy, Thermo, Pandas, Coolprot y Matplotlib para evitar problemas. Volvimos a redefinir cada una de estas librerías para su óptimo uso. De esta forma, a pesar de que ya se haya calculado anteriormente, no tendría problema de utilizarse de nuevo. En la primera parte definimos nuestra temperatura ideal por medio de la ecuación de estado base, donde como se puede ver, temperatura será igual a la presión por volumen dividido entre la constante gas ideales. Esto siguiendo la lógica anteriormente del código. De la misma forma lo hacemos con la presión saturada, con la presión para poder generar estos datos. Tras esto, utilizamos una ecuación procedente de Clausius para poder tener la P saturada y de esta forma futuramente poder pasar a tener exponencial del logaritmo natural de esta presión. Tras esto definimos una vez la temperatura saturada con Clausius y el volumen ideal por medio de Clausius también para poder tener estos cálculos necesarios para las campanas. En este momento, en esta parte, se generan las listas de valores de los volúmenes, tanto para los volúmenes líquidos como los gases, para poder generar la curva de saturación. De esta forma podemos crear varias listas y poder graficar más fácilmente. En este momento, en esta celda se muestra cómo se trata de generar las gráficas por medio de las listas generadas con los volúmenes. De forma desgraciada, esta ecuación no puede sostener una mezcla líquido-vapor. Por ende, solo se nos grafica las líneas dadas sobre el vapor sobrecalentado. Para ver esto, definimos nosotros mismos que era necesario sobreponer la campana de Van der Waals sobre estas líneas para poder generar una curva aceptable para nuestros términos. En esta celda podemos ver cómo tratamos por medio de la ecuación de Van der Waals tratar de generar dicha campana y sobreponer sobre las líneas. También acá pusimos los datos de la campana y de esta forma poder graficarlos. En esta penúltima celda se puede indicar cómo se sobrepone la campana generada por medio de ecuación de Van der Waals, los volúmenes generados en las listas por medio de la ecuación de Clausius y los resultados de presión y volumen generados mediante la ecuación de gas ideales. En este punto puede ver que la sobreposición falló.
Por ende, se retoma la sobreposición y se reubican las líneas. Por último, en esta celda se puede ver cómo tanto la campana generada por Van der Waals como las líneas generadas por medio de la ecuación de Gauss ideales son sobrepuestas de forma correcta y de esta manera poder lograr tener una campana aceptable para los términos. Algo a recalcar de parte de esta ecuación de estado es que al generar unas librerías propias con la presión de gases ideales, es muy complicado generar una campana correcta. Las líneas generadas en la mezcla de líquido-vapor son líneas generadas traídas desde la ecuación de Van der Waals, que se calculaban tanto en la primera parte como en estas últimas celdas. Las líneas rojas salidas desde la curva de vapor saturado son las mismas líneas que calculamos al principio con la ecuación de gases ideales, la ecuación de Clausius y las librerías antes halladas. Para la tercera parte, nos concentramos solo en la biblioteca de Coolprop. Como se puede ver en esta celda, llamamos e instalamos la librería de Coolprop necesaria para esta parte. Por medio de la librería de Coolprop importamos el propzip y así de esta manera poder generar de una mejor forma las campanas. En esta primera celda se puede ver cómo se genera la campana de temperaturas, se generan las listas tanto del volumen líquido como del volumen a vapor, y por medio de un bucle se puede generar la campana hecha. Solo en esta celda se genera una campana óptima para poder calcular futuramente las líneas. En esta última celda generamos las presiones, ya que nos es necesaria llamar una por una las temperaturas, ya que Coolprop ya contiene estos datos. Afortunadamente, esto acorta muchísimo el código y podemos ver finalmente una campana generada. El único efecto que llega a tener Coolprop es que al nosotros no llamarlas en un límite adecuado, Coolprop toma todos los datos que él mismo tiene mediante mediante sus librerías cargadas. De esta forma, la campana obtenida es óptima, sin embargo, los datos los toma hasta su temperatura máxima cargada. Entonces, la parte central del programa es la función de compare temperature, que es la que sale en la primera línea de la sección o del módulo, y pues esta función se encarga de recibir el valor numérico y las unidades de origen y de destino. Entonces, justo después, el docstring explica claramente que esta función convierte entre las diferentes unidades de temperatura, ya sea Kelvin, Celsius, Fahrenheit y Rankine. Entonces, las dos primeras líneas importantes dentro de este módulo convierten las unidades ingresadas a mayúsculas usando front unit upper y to unit upper. Entonces, estas dos funciones permiten que el usuario, independientemente de si escribe C o K en minúscula, pues no generen pues ningún error en el programa, evitando pues errores innecesarios. Luego viene la lógica principal del programa, que sería el código donde convierte todas las unidades primero a Kelvin, pues porque esta es la escala pues universal que sirve como punto de referencia. Para eso, pues se aplican las fórmulas esenciales. O sea, si la unidad es Celsius, suma 273.15, si es Fahrenheit, la convierte primero a Celsius y después a Kelvin, y pues así sucesivamente con las demás unidades. En el caso tal de que pues, el usuario escriba una unidad que no existe, entonces el programa muestra un error para evitar cálculos incorrectos. Ahora, con el valor ya transformado a Kelvin, pues el código realiza la conversión hacia la unidad destino. Y pues para eso se usan las transformaciones inversas, o sea, restar 273.15. Para obtener Celsius, por ejemplo, pues pasar por Celsius para convertir a Fahrenheit o pues así sucesivamente. Y lo mismo, si la unidad destino pues no corresponde a como a ningún valor válido, pues también se genera un error. Finalmente, pues para la parte inferior del programa, esta parte funciona como una calculadora como interactiva, ¿no? Pues muestra un título, pide al usuario ingresar el valor y las unidades y dentro de un bloque de try, pues ejecuta la conversión. Si el usuario, por ejemplo, se equivoca escribiendo una letra o un número, el programa pues simplemente lo va a detectar y muestra un mensaje en lugar de cerrarse. Y si todo está correcto, imprime el resultado con 4 decimales y las unidades claramente formateadas. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos convertir una temperatura inicial
por ejemplo, 15. Entonces ahí tenemos que agregar pues la unidad de la temperatura que tenemos, por ejemplo, 15 Celsius. Luego vamos a ingresar la unidad destino, que es la temperatura a la cual lo queremos convertir, por ejemplo, a Fahrenheit. Entonces solamente ponemos la F y ahí nos imprime el resultado final, que ya sería la temperatura convertida. Ahora pasamos a la calculadora para las presiones, que pues maneja una lógica similar a la calculadora que pues programamos para las temperaturas. Entonces la parte principal de este código es la función de convert pressure, que es la primera línea, y pues funciona de la misma manera que la de convert temperature, que pues convierte presiones entre varias unidades comunes, ya sean pascales, kilopascales, etcétera, etcétera, etcétera. Lo primero que hace es estandarizar las unidades a minúsculas, pues por lo mismo, para que el usuario pueda escribir pascales, bares o PSI sin que importe el formato. Y pues esto evita errores y facilita la comparación. Ahora, el corazón de la función es una tabla de conversión llamada TUPA, que contiene el factor para convertir cualquiera de estas unidades a pascal, que pues es la unidad base. Entonces, esto permite que todas las conversiones sigan el mismo proceso. Entonces, pues primero se transforma la unidad de origen a pascales, luego se convierten esos pascales a la unidad destino. Y pues antes de hacer eso, el código verifica que tanto la unidad de origen como la de destino existan dentro de la tabla. Y si alguna de las dos no es válida, entonces el programa detiene la ejecución con un mensaje de error. Luego de eso, pues verificando que todo es válido, el valor ingresado se convierte a pascales multiplicándolo por el factor correspondiente. Luego se realiza la segunda parte de la conversión, que sería dividir el valor en pascales entre el factor de la unidad destino, y pues así se obtendría el resultado final sin ninguna necesidad de escribir fórmulas largas para cada combinación de unidades, porque pues la tabla ya al fin y al cabo resuelve todo de forma ordenada y consistente. Finalmente, la parte inferior del script funciona como una calculadora interactiva, así como la calculadora de temperaturas, pues muestra un encabezado, solicita el valor de la presión y las unidades a convertir, llama a la función principal y todo ocurre dentro de un bloque try para detectar errores como números inválidos o unidades mal escritas. Y pues si no hay problemas, el programa imprime el resultado con 6 decimales y las unidades tal como las escribe el usuario. Así como se ve en el ejemplo de abajo, que se convierten 5 megapascales a kilopascales. Y eso sería todo.